tal? Muy buenos días. Pues hoy estamos nuevamente en su programa Descúbrete y Empodérate con Guadalupe Pintado y con Ani Hernández. Y bueno, ya saben, como siempre tenemos expertos en la materia y hoy traemos a alguien para que nos hable de la inversión privada y seguridad en la Ciudad de México, bueno, en todo México. Y para ello, pues está con nosotros el doctor Carlos Rodríguez Ulloa. Bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, bien, Ani. Qué bueno. Bienvenido, Gracias, gusto en Lupita. tenerte aquí con nosotros. Igualmente. Nos gustaría que nos platicaras un poquito de ti. ¿Quién es el doctor Carlos Rodríguez Ulloa? Mira, yo soy doctor por la Universidad de Barcelona, doctor en Ciencia Política y Administración Pública, y mi desempeño profesional siempre ha girado en torno al tema, a la temática de seguridad. He sido profesor en la UNAM, he publicado en ciertas revistas académicas, he trabajado en el gobierno federal y eventualmente me mudé, digamos, a la iniciativa privada, donde he sido consultor tanto para sector público como para sector privado, en distintas temáticas, pero siempre en torno a la seguridad. Muy bien, pero además sabemos que también estás colaborando con en el Heraldo TV. ¿En qué otro lugar más has estado colaborando? Sí, me invitan a comentar temas de seguridad en el Heraldo TV, en el Financiero TV, y mis amigos de Infobae también a veces dan como voz a algunos de mis comentarios. Y ahora aquí en Change TV. Exactamente. ¿Verá? Y muy contento de estar aquí en Change TV compartiendo algunas ideas. Para nosotros también, ven, tenemos un invitado de lujo con un tema muy interesante. Yo creo que para todos es un tema que muchos desconocemos y que interesa muchísimo. Sí, muchísimo a nuestro auditorio y más ahora que todo el mundo está preocupado con esta parte de la economía en México, qué está pasando, qué va a pasar, sí es algo preocupante y pues para eso nosotros trajimos a expertos para que nos hablaran de ello. Pues efectivamente, Ani, estamos en tiempos de cambio y hay que revisar cuáles son estas grandes líneas de cambio para poder tener mecanismos apropiados de respuesta, como país, como sector, como empresa e incluso como individuos. Muy bien, pues a mí me gustaría que nos hablaras un poquito de los riesgos de seguridad para la inversión privada en México. Ok, mira, me gustaría señalar que hay dos grandes aspectos o dos grandes temas a tratar. Esto mismo desde un enfoque internacional, porque somos parte de unas grandes corrientes globales, y luego en un segundo momento aterrizamos, digamos, esto en México, cuáles son los impactos y cómo se observa que va a reaccionar este país, ¿no? En el plano internacional me parece que estamos en un momento de cambio muy importante. Estábamos muy acostumbrados a una dinámica de conexión internacional o de interconexión internacional, donde las reglas para los grandes mercados estaban muy establecidas, eran sumamente respetadas. La llamada época de globalización me parece que está llegando a un periodo de transición. Un periodo de transición estimulado por factores serios de poder que han estado, digamos, negociando estas nuevas reglas respecto a cómo seguir funcionando, pero con un mayor enfoque local, ¿no? Te pongo tres ejemplos, ¿no? El Brexit me parece que es lo más sintomático y que es muy reciente, la salida del Reino Unido, pero tan no es un proceso muy fácil o un proceso, llamémosle, inmediato, que la misma salida del Reino Unido de la Unión Europea les tomó alrededor de 4 o 5 años, ¿no? Sí. Algo que parecía pues una decisión política tomada con mucha legitimidad en su momento y que se tuvo que digamos preguntar y volver a preguntar a los británicos sobre cómo poder salir del Brexit, porque el tema es que el Reino Unido dice no queremos ser parte de la Unión Europea. La Unión Europea en un papel de negociación dice pues, que te vaya muy bien, ¿no? ¿Sí? Sal de lo más pronto posible, y viene esta etapa de negociación. Y entonces hay cambios de gobierno dentro del Reino Unido, el tema del Brexit se mantiene, y aquí lo importante, y finalmente se concreta la semana pasada, bueno, hace 10 días. Sí, el 31. Pero que en una imagen muy triste, o sea, la imagen de cuando bajan a la bandera del Reino Unido de
las instituciones europeas, sí, es casi salirse por la puerta de atrás, es un contrasentido, ¿no? Pareciera un contrasentido de la historia. Sí. Pero lo importante aquí es ver cuáles son las causas de este Brexit, ¿no? Y las causas del Brexit son las contradicciones. O sea, dentro del Reino Unido se decía que Londres es una ciudad global y lo sigue siendo hoy en día, pero esta globalidad, esta apertura, este multiculturalismo, todos estos fenómenos y valores no se replicaron en las distintas ciudades y comunidades del Reino Unido. Entonces, estas poblaciones vieron su vida impactada, o sea, se les encareció el modo de vida, se les redujeron servicios sociales y eso eventualmente, la población fue envejeciendo y eso eventualmente generó presiones sociales para decir, estábamos mejor como estábamos antes. Y esta añoranza por la historia es lo que nos lleva, digamos, en buena medida, estas contradicciones entre nichos globales y realidades locales desconectadas de estos nichos, nos generan estas contradicciones que justo explican, digamos, el Brexit. Y lo saco a colación porque no es el único ejemplo. O sea, estas mismas contradicciones las estamos viendo como un fenómeno global, ¿no? Que, digamos, pone dudas sobre cuáles van a ser las nuevas reglas de este nuevo momento internacional. Y eso podría estar provocando como incertidumbre, esa parte de que estén pensando en si va a haber una estabilidad, no va a haber una estabilidad. Es correcto, Ani. Para el sector privado, en cualquiera de los rubros, uno de los activos más importantes es la credibilidad. ¿Cuáles son las reglas? La confianza, ¿no? O sea, el famoso término de confianza del inversionista, en realidad tiene un referente en la credibilidad de las reglas que estamos jugando, ¿no? ¿Qué juego estamos jugando? Estamos jugando Turista, estamos jugando Monopoly, estamos jugando X o Y. Esa definición de reglas es muy importante para la certeza de la inversión privada. Bueno, actualmente estamos en un proceso de ajuste de estas reglas, ¿no? Porque, digamos, han cambiado estos factores de poder. Aquí me gustaría ilustrar este punto con el gran crecimiento de China, por ejemplo, ¿no? No solamente el crecimiento respecto a los números y a la dimensión del mercado chino, independientemente de las contradicciones internas chinas, que de eso si me parece hablaremos después, pero su irrupción como un gran actor dentro de la escena internacional cuestiona estas reglas, ¿no? Cuestiona estas reglas, este orden establecido en el cual pues nosotros en los años 90 se identificó como el gran hegemón de los Estados Unidos y ya era la globalización y no había otro más que libre mercado y democracia y demás. Bueno, China tiene una democracia, llamémosle peculiar, ¿no? Con un partido de Estado, partido de Estado, sí tienen una elección, pero es una elección muy cerrada, ¿no? Es realmente un oligopolio. Un comunismo. ¿No? Así es un comunismo disfrazado, ¿no? Exactamente. Porque pero ellos nunca dijeron que son demócratas, ellos están muy claros de que su sistema, funciona. Y entonces es la irrupción de estos actores en la escena global. Aumentan estas diferencias que hemos estado comentando, estas contradicciones a nivel local. Y esto es un fenómeno que no se explica, por ejemplo, Bolsonaro en Brasil, Trump en Estados Unidos y nuestro actual presidente, que también tiene una gran popularidad y tiene esa misma base social y ese mismo discurso. Estamos pensando que esta idea de globalización, bueno, no es idea, es una realidad. Es correcto. Está ahora volteando a verse otra vez ciertos países con ciertas elecciones que se han ido tomando a un nacionalismo, a otra vez quiero verme en mi ombligo, a proteccionismo, diríamos, ¿no? Así un proteccionismo. Así es, de hecho me parece que ese es el gran riesgo, qué bueno que lo mencionas. El gran riesgo es llegar hasta el otro extremo y creer que aislarnos se nos van a solucionar los problemas. No, en realidad aquí hay que buscar un punto intermedio, un punto de equilibrio, porque los factores de poder y de bienestar y de riqueza sí tienen un componente global muy importante. Sí.
La gran incógnita aquí es resolver esta contradicción para que estos grandes factores se vean mucho más cerca de las grandes masas, las grandes poblaciones, ¿no? Y esto sin necesariamente generar un gran conflicto global, porque históricamente en economía política internacional esto se ha resuelto a partir de guerras. En buena medida, la Primera y Segunda Guerra Mundial fue eso, fue un ajuste de los mercados con las sociedades y se resolvió a partir de guerras. Eso no queremos. Sinceramente, es muy costoso en todos los aspectos. Correcto. Es costoso en todos los aspectos. Y ya en este nivel que tenemos de información, todas las personas que estamos con tanto acceso a tanta información del mundo, creo que podemos ser más razonables y tener más criterio, normar un criterio. Pero pues al final nosotros no somos los que tomamos esas decisiones, desgraciadamente, ¿no? Entonces, pues bueno, la verdad es que son temas muy interesantes porque recuerden que Descúbrete y Empodérate, este programa ya tiene un enfoque empresarial y precisamente por eso estamos trayendo a expertos para que nos hablen de las diferentes temáticas que hay hoy en día con los empresarios, todo esto que puede pasar, que puede haber esa incertidumbre como lo estábamos mencionando, y ahorita al regreso me gustaría que nos mencionaras algunos tips para que un empresario pueda sentirse confiado en poder invertir aquí en México. Regresamos. Hola, ¿qué tal? Les saluda el doctor Adelaide Olivares Corallos, el liposcultor de las estrellas, teniendo como experiencia más de 9 años en lo que se refiere a cirugía estética, médico cirujano, maestro liposcultor, conferencista internacional, con varios reconocimientos, miembro del Colegio de Liposcultores. Vamos a iniciar un programa por Chen TV que se va a nombrar El Cuerpo y la Belleza. Vamos a tener diversos invitados en nutrición, en metabolismo, en endocrinología, en neurocirugía, todo para que tú estés mejor. Recuerda un poquito que la belleza está implícita en la salud de cada uno de nosotros. Si un paciente metabólicamente está bien, físicamente va a estar bien y estéticamente por consiguiente va a estar mejor. Y sin olvidar que la anatomía o la morfología va a estar mejor. Todos y cada uno de nosotros dense una oportunidad para que nosotros podamos cambiar tanto metabólicamente, físicamente y estéticamente. No olvides por vernos por Chen TV. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Y el día de hoy yo quiero hablarte de un tema muy importante y es el tema de los miedos. Los miedos, normalmente estamos acostumbrados a que la gente o allá afuera nos digan que hagamos las cosas sin temor. Eso es algo que puede estar causando muchas limitantes en nuestra vida porque el temor, los miedos tienen un porqué. Nos mantienen en un movimiento constante y tienen una función que trabaja de manera positiva para nosotros. Entonces, nuestra mente debe estar enfocada en que los miedos trabajen para nosotros y nosotros no para ellos. Para esto, bueno, necesitamos liberar la mente de nueva cuenta de todas esas cosas que están generando obstáculos y conectar verdaderamente con la estrategia para poder utilizarlos a nuestro favor. En mi programa Pax Sarga, Liberando Mentes, vamos a hablar de manera mucho más profunda qué estrategias, qué mecanismos, qué situaciones son las que yo he vivido y las he llevado a tal manera para generar fórmulas en las cuales yo he podido manejar los miedos a mi favor. Y bueno, me gustaría decirte que todo tiene que ver con la atención. Cuando nuestra atención está enfocada en todo lo malo que puede pasar en alguna circunstancia, pues obviamente el miedo va a acrecentar, va a ser mucho más grande y nos va a limitar. Pero cuando nuestra atención está dirigida a todo lo bueno que puede pasar enfrentando una situación aún con miedo, la cosa se resulta muy distinta. Entonces, de nueva cuenta, en mi programa Pax Sarga, Liberando Mentes, te voy a ayudar a que conectes con todas estas estrategias, todos estos mecanismos para que utilices el miedo a tu favor.
De nueva cuenta, bueno, te espero este próximo lunes 6 de enero de 1 de la tarde a 2 de la tarde para que podamos estar hablando de manera mucho más profunda y más directa de lo que se tratarían todos estos temas, incluidos el miedo. Mi nombre es Omar Francisco Pax Sarga del programa Liberando Mentes y te deseo un muy feliz año. En el programa Descúbrete y Empodérate con un gran invitado que es el doctor Carlos Rodríguez Ulloa, que ha estado en el Financiero TV, en el Heraldo TV y que es un gran experto en esta área de la cual ahorita estamos hablando. Y bueno, nos gustaría continuar con este tema donde, bueno, es tan exquisito la verdad estar escuchándote, pero ¿qué te parece si hablamos de los riesgos internacionales que están ahorita sucediendo con toda esta parte económica? Mira, para mí hay un gran riesgo internacional y se llama nacionalismo. Los nacionalismos, ¿no? Muy mal interpretados y muy mal conducidos, nos generan muchísimos problemas de interrelación y de comunicación a nivel internacional. Ya está haciendo, se está haciendo una epidemia, ¿no? Es correcto. Totalmente en Centroamérica. Es el coronavirus. Sí, no es coronavirus, sino que es una epidemia en la que estamos entrando en diferentes lugares y países del mundo. Es correcto. Yo más que epidemia lo llamaría una profusión, llamémosle, del término de nacionalismo, porque los factores que han generado el nacionalismo son factores internacionales. El tema es que las soluciones no vienen de fuera, las soluciones se construyen desde abajo, ¿no? Desde la misma comunidad, desde los mismos estados. El problema aquí es la gran tentación a aislarse para resolver. Y hablando, pues, en mi punto de vista y en país, México, no estamos hablando más que es como muy social, la sociedad, la mayoría, el populismo, México, nosotros podemos, los mexicanos no necesitamos, estamos bien aquí, y empezamos a hacer una muralla como la muralla china, ¿no? O sea, construir una muralla para no pasar allá porque no necesitamos. Y cerramos esa barrera. Pero si nos damos cuenta, como ejemplifica el muro de Trump, el muro y las murallas, eso solamente nos dan la percepción de seguridad. Y como dice un muy buen amigo mío, eso funcionaba en el siglo XIII, pero hoy cualquiera de nuestros dispositivos móviles, teléfonos, iPads, computadoras, están conectados globalmente. Podemos dispersar un virus, podemos tener la información, podemos ofrecer soluciones a nivel global. Afortunadamente, iniciativas como Change TV pueden verse en otros lados del mundo y seguramente se están viendo en Centroamérica, en países hispanoparlantes. En Estados Unidos, la segunda lengua es el español, así que seguramente Change TV va a tener un espacio allá. Una pregunta, doctor. Hablando de esto que decía del muro, de todo lo que hablamos, también tenemos que aprender de la historia. Exactamente. No, porque la historia nos ha enseñado que ese encerrarte tras tus muros
¿qué le pasó a China? Ahorita está resurgiendo, pero está resurgiendo después de que se cerró durante siglos. Por siglos, ¿no? Entonces, creo que no nos podemos dar ese lujo. No. Estar retrocediendo. Exactamente, porque además tenemos esta posibilidad de retroceso a partir de unas bases de bienestar generadas por esta interconexión global. El tema aquí es no caer en los extremos. El tema aquí es sí procurar a las comunidades locales, procurar a las poblaciones, ser sensibles a estas demandas colectivas, pero bajo un esquema de reglas que no entorpezca la dinámica de crecimiento y de desarrollo económico global. Eso de salir con la espada desenvainada hacia todas las personas que bueno, al menos uno piensa, están aportando al país, están dando trabajo, se están generando empleos, se están generando riqueza. A eso voy. ¿Cuál es el impacto ahorita en México en la inversión privada? Mire, el impacto en México en la inversión privada pareciera contradictorio. Hay grandes sectores financieros que siguen confiando en este país porque este país es la 13ª economía del mundo a pesar de su clase política. La clase política mexicana nunca, históricamente, no ha sido un interlocutor confiable de reglas sólidas y estables. Al contrario, hemos tenido que resolver estas cuestiones normativas a costa de esta clase política. Y grandes costos, las grandes crisis financieras de este país, han sido justo estos grandes ajustes. Y eso nos ha llevado a una construcción de reglas. Y a pesar de los mexicanos, ¿no? También, porque los mexicanos somos, ¿no crees tú? Bueno, doctor, yo no sé. Creo que los mexicanos tendemos mucho a minimizar lo que somos, lo que es México. No vemos con un criterio más amplio lo que este país puede darnos y lo que nosotros podemos darle a él. Claro. No, porque además considero que somos un país muy abundante en todas las áreas. Claro. O sea, claro. si lo vamos viendo en las diferentes áreas que tenemos nosotros culturalmente hablando, en todo, somos abundantes. De hecho, por eso muchos extranjeros vienen aquí a hacer inversiones y obviamente ellos son los que van creciendo económicamente. Claro. Yo creo que hablar de un México me parece limitar nuestro enfoque. Este es un país enorme. Total. Con muchas riquezas naturales, sí. con una gran potencial, una clase media muy pujante. Conexiones globales tanto de ideas, de cultura, de recursos, ¿no? Y esto nos debe conducir hacia una mayor prosperidad colectiva. Ese es el problema. Somos tan grandes que hemos perdido esta noción colectiva y bueno, estamos en este proceso de divididos. Exacto, hay muchos discursos, ese es el tema. Hay que reconstruir esta cuestión colectiva, pero a partir de estas iniciativas individuales, ¿no? De emprendedurismo y sobre todo ofrecer reglas y cauces para este bienestar, para generar este bienestar colectivo. Pues reglas y cauces, o sea, yo creo que sería más importante pensando en pues educar, ¿no? Claro. Educar. No es una cuestión que hoy en día que es la educación financiera, claro, que está ya creciendo. Y que sería, yo creo que conveniente que los altos mandos, los que están hasta arriba, se educaran también en esa área, porque son los que ahora sí que van ejerciendo eso. Pero no quieren ir, no van a las conferencias, no estuvieron en Suiza, no estuvieron en donde todo, no se está haciendo presencia de México ante el mundo. Eso es me parece que una cuestión muy errada, ¿no? Para mí, error. O sea, replegarse y buscar, me parece que no es una solución, porque además México a nivel internacional tiene un estatus, tiene un nivel, tiene una presencia, a pesar de visiones, digámosle, locales. Pero me interesa mucho el tema de educación, porque yo creo que hacia ahí ese es el gran nicho, ¿no? La gran oportunidad. Y déjeme poner un ejemplo. El fin de semana, hace 10 días fue el Super Bowl, ¿no? Uno de los artículos más consumidos en Estados Unidos es el aguacate, ¿no? El aguacate viene sobre todo de Michoacán. Bueno, en Uruapan y municipios conurbados son regiones que en los últimos 10, 15 años que se ha dado esta gran ola de inversión o de atractivo del aguacate, son sumamente prósperos. Bueno, en estos espacios no se han reflejado
en los caminos, en el orden social, en las escuelas, ¿no? Sino que se han cerrado los grupos locales, los grupos de aguacateros, a buscar soluciones y a generar soluciones inmediatas, sin articularse con los municipios, con el Estado, claro, me enriquezco con yo, el mismo puerto, pero claro. no te devuelvo a ti nada, y además es que también hay una mafia terrible. Y eso tiene las consecuencias de desgobierno. Déjame te pongo 2 ejemplos. Uno, en Uruapan, unos días antes del Super Bowl, hubo una gran matanza, 8 personas en un pueblo, ¿no? Y ahí mismo, o sea, estamos hablando de la joya, de la corona, del aguacate. Con ese ambiente, ¿quién ¿no? va a querer invertir? Exacto. ¿O quién va a querer ir a checar sus...? Tengo conocidos que tienen en Michoacán granjas de, no sé, sembradíos, de melón. Uh-huh. Para ir a checar sus sembradíos se tienen que disfrazar, porque no pueden. Claro. No pueden llegar como, sí, tengo como que ir disfrazado y a cierta hora donde nadie me vea. Así es. Así es. Entonces, esos son los tipos esos son los tipos de grupos que necesitan presionar para generar un espacio óptimo para conducir y que poder cultivar melón, aguacate, berries. Estamos hablando solo de Michoacán, pero esto también se extrapola a todo México. Berries en los cuales tú tengas certeza de que tu inversión va a estar ahí, de que no te cobren piso, de que no tengas que pagar guaruras y un largo, etcétera. Sí, porque creo que no nada más es pensar la inversión extranjera en México, claro, sino la inversión de nosotros mismos, crecer el país, es ya sea pequeño o grande, como hablábamos ayer de los emprendedores, que vean en México toda una riqueza, ¿no? Claro. Entonces, me parece que ahí están algunos de los principales tips. Sí, pues la verdad es que muy interesante, sobre todo porque los empresarios, como lo mencionábamos, sí, algunos en alguna incertidumbre de qué es lo que va a pasar en México, si voy a seguir invirtiendo aquí o mejor voy a buscar otros horizontes, claro, no fuera de México. Y esperemos que que todo se vaya estabilizando, que empecemos con esta parte de educación financiera que yo considero que es importante, pero que lo empecemos a hacer desde arriba, desde la pirámide, desde arriba, para que todo vaya cayendo, porque no podemos empezar desde aquí, porque a lo mejor los que estamos aquí lo hacemos, pero ¿cómo vamos a tener ese soporte? Me parece que esa es una de las grandes materias pendientes del emprendedurismo, ¿no? Uh-huh. Un poco retomando el tema de Michoacán, me llama mucho la atención que solamente exporten el producto del aguacate. No hay derivados, por ejemplo, de las cáscaras, de los aceites, de los jabones. Eso es un área, un nicho industrial que no se ha explorado. Simplemente materia prima hacia afuera y punto. Si se le diera un mínimo de procesamiento, tendremos cremas maravillosas, shampoos maravillosos, materiales biodegradables maravillosos. Yo creo que falta también esta parte de expandir más información, porque yo sí tengo muchos conocidos que se dedican a la parte del emprendedurismo y hacen cremas con todo eso, pero están buscando la oportunidad de cómo tener esa inversión para poder seguir creciendo. Prácticamente ya nos vamos, doctor Carlos. La verdad es que fue un gusto tenerte aquí, pero me gustaría que también dijeras tus redes sociales, que nos comentaras a qué te dedicas, porque además tú das también asesorías. Sí, claro. Yo hago consultoría en temas de seguridad, doy asesorías, capacitación al sector público-privado, y pues me encuentran en @Cruyoa en Twitter y Carlos Rodríguez en Facebook. Pues vamos a un corte y regresamos. Un placer estar con usted. Muchas gracias, Ani, a tus órdenes. Gracias. For the best, but expecting the worst. Are you gonna drop the bomb or not? Let us die young or let us live forever. We don't have the power, but we never say never. Sitting in a sandpit, life is a short trip. Hola, ¿qué tal amigos de Change TV? Yo soy Ibis Neria y esto es Vida y Estilo en el mundo racing. Aquí podrás enterarte todo lo que hay previo a una carrera con un piloto, cómo se cuida, cómo se prepara y, ¿por qué no?, a qué se dedica. Esto de 4 a 5 de la tarde todos los jueves en la televisión del cambio
Y hasta aquí, Change TV. Shalom Aleje, mi querida comunidad Artitud, ¿cómo te encuentras? Bueno, para los que no me conocen, yo soy Arturo Alcántara, Speaker Coach, Master Trainer. Y hoy quiero hacerte la cordial invitación a que participes todos los jueves a las 7 de la noche en este programa que voy a tener exclusivo para ti. Se llama Noches de Café con Arturo Alcántara. Y además... Hola amigos, estamos de regreso en Descúbrete y Empodérate con nuestro siguiente invitado, Alexei Chévez. Él nos va a hablar sobre el tema de los costos del sector privado para su seguridad. Hola Alexei, ¿nos podrías decir algo sobre ti? Gracias Ani, Lupita, gracias por la hospitalidad, gracias por la invitación. Pues básicamente mi especialidad es sobre Fuerzas Armadas, policiales y la relación que tienen ellos y la interacción que tienen ellos con la iniciativa privada y con el público. Básicamente esa es mi área de especialidad, es algo que hemos estudiado bastante. Muy interesante, sobre todo para nuestra audiencia. No todos sabemos ni tenemos una relación de ese tipo, ni tenemos la idea de lo que dijiste, algo muy importante para la población civil y para la seguridad para las empresas privadas. Creo que es el tema para nosotros más importante. Para los que nos están viendo, porque como dices, nos debemos de nutrir de diferentes áreas y saber, estar informados, porque a veces pues no sabemos bien estos temas. Nos gustaría que nos platicara sobre los riesgos que hay para enfrentar la iniciativa privada en la seguridad. Mira, lo que tenemos que entender primordialmente es que México ya cambió. Okay. O sea, el México como lo concebíamos antes, de una nación medianamente segura, donde nuestros hijos podían salir a la calle, donde nosotros podíamos salir en las noches y todo, eso ya no existe. Pero no es Michoacán, no es Guanajuato, no es Sinaloa, no es Veracruz. Todo México en general ya cambió. El panorama y las perspectivas de seguridad como ciudadano tienen que cambiar y tus hábitos también tienen que cambiar. De hecho se ha visto reflejado con los hijos de ustedes, etcétera. Ya no permitimos tantas libertades a nuestros hijos, a nuestros seres queridos para que salgan a la calle, y ese es un reflejo de lo que tenemos aproximadamente 12, 15 años viviendo. Es una tristeza, ¿no? Es una tristeza que tengamos que vivir con ese temor, con esa incertidumbre de que si vas a salir, quién sabe si regreses. Ahora sí que todos tenemos que tener un celular a la mano, y si no lo tenemos nos sentimos angustiados porque es la manera de comunicarnos con nuestros seres queridos. O si no te lo roban. Exacto, ¿no? Sí, no, o sea, desgraciadamente ya no tenemos ninguna seguridad. Y ahorita que nuestro tema los bloques anteriores fue nuestro invitado sobre lo que es la inversión y lo que queremos, porque queremos que México, su economía siga creciendo. Se necesita de inversionistas, se necesita de esa certidumbre para este país, invertir. Pues nos necesitan la seguridad, necesitan seguridad para poder estar aquí en México, para poder vivir, para poder invertir y querer crecer económicamente, ¿no? Yo creo que el doctor Ulloa lo plantó muy acertadamente. Somos la 13ª economía del mundo. Entonces esto genera inercias de inversión, genera inercias de desarrollo. El problema es que el Estado mexicano no le está dando las garantías necesarias a los inversionistas nacionales y extranjeros para que puedan tener una certeza de su inversión. Yo les pondría un ejemplo muy claro. Toda empresa que viene a México primero empieza a buscar cuáles son los índices delictivos para saber qué es lo que tienen que hacer ellos para proteger su inversión. Es secuestro, los mayores delitos, es extorsión, robo de cargas, robo de vehículos, obviamente también homicidios. En algunos estados muy focalizados también tiene que ver con el cobro de piso y extorsión. Todos estos son factores que tiene que tomar en cuenta el empresario antes de siquiera venir a México a invertir. Y pensar si sale corriendo mejor o se va, ¿no? Todo esto que tú estás diciendo, para evitarlo tienes que tener un costo, ¿no? Todo esto te cuesta. Lo tienes que absorber y ese costo lo tienes que trasladar al consumidor final.
sea, es un costo que al final de cuentas pagamos todos los mexicanos. Y nos encarece el producto que fuera o el servicio que fuere. Hablaban en el segmento anterior del aguacate, ¿no? Un caso muy particular, muy específico. La Guardia Nacional, cuando se creó, uno de sus objetivos principales era proteger la cadena productiva, y la cadena productiva era específicamente el ciclo de producción del aguacate en Michoacán. O sea, estamos hablando que se estaban dedicando aproximadamente 6,000, 7,000 elementos de la policía para cuidar el ciclo de producción del aguacate para que llegaran al Super Bowl, siguiendo con la alusión del doctor Ulloa. Entonces, estos son los costos indirectos que también pagamos los mexicanos. No solo los paga el aguacatero, porque estamos quitando 6, 7 mil policías que podrían estar cuidando o protegiendo otras áreas estratégicas del país a más ciudadanos, y lo estamos haciendo para que se pueda exportar el aguacate a los Estados Unidos. Es un costo enorme que estamos pagando. Es que está sufriendo mucho los transportistas, ¿no? De asaltos, la industria transportista está teniendo, he sabido de que se llevan camiones enteros, ¿no? Mercancías. Ahí me gustaría saber cuánto le cuesta entonces a la iniciativa privada esta situación. Aproximadamente en una situación normal estamos hablando de un 5 o un 7%. Wow. Estamos hablando, si estamos viviendo en la Ciudad de México, etcétera. Si tú tienes un producto más sensible, que puede ser medicinas, que puede ser aguacate, que puede ser, o estás en un área del país que es un poquito más complicada, estos costos pueden llegar al 17%. Al 17% de tu costo de producción. Okay. Entonces, ahí, ¿cuál sería una recomendación que le podríamos sugerir para que se pudiera componer esta situación? Bueno, tendríamos que empezar sobre la estrategia de seguridad. Tenemos que empezar hablando de la estrategia de seguridad que tiene este gobierno, la cual ellos tienen muy claro que tienen una estrategia, pero la estrategia pero no está funcionando. Abrazos y no balazos. Para mí se me hace una estrategia, no se me hace estrategia. Bueno, vamos a trasladar esta estrategia que acabas de mencionar a un norteamericano, a un coreano que quiere poner una fábrica, que están acostumbrados a vivir en un estado de derecho donde las cosas funcionan, y de repente llega aquí, que es un poquito como medio el salvaje oeste, y el presidente, en lugar de decir, no, estamos intentando poner orden, nos está diciendo, yo no voy a perseguir a los capos. O sea, ¿cuál es la certeza que tú tienes para invertir? Pues ninguna. Si tú vienes de un estado o un país donde el orden de derecho funciona, ¿con qué certeza vienes tú a México cuando el mensaje es este? Pero, por ejemplo, entonces la iniciativa privada, los empresarios deben creo que lo han hecho y han expresado su situación de tener más seguridad, de que les apoyen más con esta situación para que sigan entrando y habiendo más inversiones, porque no nada más es la iniciativa privada la que tiene que invertir, ¿no? Porque también hemos visto que se ha reflejado la inversión, se ha detenido en lo que es la inversión del gobierno, ¿no? No hay tanto gasto público. No, el gobierno no está gastando en la economía, no está gastando en ni siquiera es un gasto, sería una inversión. Si lo vieran de esa forma, sería una inversión para que pudiéramos tener más inversión aquí en México. Pero aquí hay algo muy interesante que a veces nos olvida. O sea, nosotros como ciudadanos viviendo en un estado de derecho, tenemos uno de nuestros privilegios es contar con esta garantía de seguridad. Nuestros impuestos, cuando nosotros vivimos en una sociedad y le delegamos al Estado el uso de la fuerza, el Estado tiene que corresponder con seguridad. No tendríamos por qué invertir más en pagar, en GPS, en seguridad privada, en circuitos cerrados de televisión, etcétera, cuando la obligación del Estado con nuestros impuestos es proporcionarnos esta seguridad. Pues sí, pero si no la están proporcionando, tenemos que, para nosotros seguir viviendo tranquilos y para que sí. Tienes una empresa que tu papá fundó, que tu abuelo fundó, esa empresa para ti es significativa, vamos a hablar un Bimbo,
¿no? Bimbo. Es importante en todo el mundo, es una empresa creada en México, es una empresa la cual tú no quieres que desaparezca y tú quieres, entonces tienes que estar invirtiendo para que tu empresa tenga esa certeza de trabajar con seguridad y que siga funcionando. Es parte de ti, es tu empresa. Y lo pones muy acertadamente, pero la realidad de los fundadores de esta empresa a la de hoy ya es muy diferente. Dentro de tus gastos de operación tienes que contemplar que te van a subir el seguro de los vehículos porque los van a robar o los van a quemar o los van a secuestrar, que probablemente algunos de tus empleados o tu fábrica puede ser sujeta a extorsión, que probablemente un seguro también para la empresa en cuanto a mercancía de robo en los camiones. Absolutamente. Entonces, la realidad de cómo funcionó la empresa cuando la fundaron tus abuelos o tus padres a lo que está operando ahorita es diametralmente opuesto. Es donde entra tu tema, sí, que tienes que invertir en un gasto para tener una seguridad para que sea operable tu empresa y para que tengas tú la seguridad de que tus transportes van a llegar, tu mercancía va a llegar y tus empleados también van a estar seguros. Y que tu cadena productiva no se vea afectada, porque también eso es algo que sucede mucho. Pues también es inversión, ¿no? Porque también invertir para ganar, ¿no? Desgraciadamente es una inversión que se tiene que hacer, que tenemos que estar atentos. Pero porque es peor perderlo. Anteriormente no estaba esto, o sea, ahora sí que por la temática que llevamos en este gobierno, bueno, no en este, también anteriores, pero ahorita se ha estado incrementando. Se desató. Exactamente, sí. Tenemos que estar invirtiendo, ¿no? Absolutamente. Bueno, pues nos vamos a ir a un corte y regresamos. Estamos, recuerden, en Descúbrete y Empodérate. Griezmann eleva a Messi a los altares, elogia a Suárez y hace un guiño al Atleti. Creo que Luis Suárez ha hecho buenas temporadas desde su llegada a Barcelona y se merece estar en otro equipo porque pasó por el Liverpool, pasó por el Ajax y ahora se ha quedado buenas temporadas con el Barcelona. El representante de Roger Martínez revela las ofertas rechazadas por el América por su futbolista. Yo creo que Roger Martínez jugó pocos minutos en la temporada pasada y necesita estar en el otro equipo por los minutos que ha pedido y no se los han dado. Chicharito, ni indispensable ni castigado con el Tri. El Chicharito ha hecho una buena temporada con el Tri, anotando 51 goles con el Tri, y yo creo que se merece más minutos con el Tri, y con el gol de cabezazo contra Estados Unidos siento que se ganó la titularidad. El curso y me lo estamos pasando muy bien. Pues muy padre, nuevas técnicas, tips, empapelados, padre. Está padrísimo, la verdad estoy aprendiendo cosas que yo no sabía y a pesar de que según yo ya tengo mucho tiempo, o sea, siempre hay cosas nuevas y las estoy aprendiendo aquí. Está padrísimo, padrísimo la verdad. Muy padre, muy bien. Estoy aprendiendo nuevas técnicas, perfeccionando lo poquito que ya sabe uno. Está muy padre los productos, como primeriza. Tal el curso es muy bueno, los maestros también. Muy bien, excelente. Es mi primera experiencia de un curso de color. Los esperamos para lo que va a ser la segunda edición de Master Color, para que vengan al curso, realmente vale la pena y pues van a aprender muchas cosas buenas. Amigos, estamos de regreso con nuestro invitado Alexei Chévez y nos va a seguir comentando sobre este interesante tema de la seguridad en las empresas privadas. A nosotros nos gustaría que nos comentaras cuál sería el costo para una mediana o pequeña empresa
en cuanto a la seguridad para que nosotros pudiéramos invertir en este tema? Bien, mira, un costo aproximado debería estar aproximadamente entre un 13 y un 20% de tus ganancias. Invirtiendo en lo que es arquitectura de seguridad, que tendría que ver con poner barrotes, con poner candados, con poner cerraduras de alta seguridad. Estaríamos hablando de que tendrías que estar invirtiendo en sistemas de circuito cerrado de televisión. Dependiendo del tamaño de tu empresa, aquí estaríamos hablando de 6, 8 cámaras, por ejemplo. Las puedes contratar con cualquier tipo de proveedores. Estaríamos hablando de tener 1 o 2 guardias de seguridad privadas. Son aproximadamente 8,000, 10,000 pesos por cada guardia. ¿Son 24 horas? ¿Recomiendas por 24 horas los guardias? Dependería del giro de tu negocio. Si tú estás abierto de 8 de la mañana a 8 de la noche, estamos hablando de un solo turno de 12 horas. Si tú tienes entradas y salidas de mercancía, etcétera, tendría que ser otros guardias aparte. Estamos hablando de que también tendrías que estar utilizando un análisis de riesgos, contrató una empresa especialista que te diera un análisis de riesgos, y tendría un costo entre 60 y 90 mil pesos. Eso está muy interesante. Sí, a mí me gustaría también preguntarte cuál es el costo por no invertir en seguridad en una empresa. Hijo, el costo por no invertir en seguridad en una empresa es monumental. Puede venir desde secuestro, puede ir desde robo de tu mercancía, puedes llegar un día y encontrar tu local completamente vacío, puede ser que suceda algún tipo de incidente violento y que tú tengas una responsabilidad judicial. Y eso es muy independiente de un seguro, ¿no? Porque quizás las personas ahorita podríamos estar pensando, es que tengo un seguro contra robo, pero eso es muy independiente a eso, porque el robo a lo mejor te va a cubrir ciertas áreas que tú estás asegurando. Ajá, pero no hay una prevención, ¿no? Como que esta parte tuya de la que nos estás hablando es como la prevención del delito. Nosotros lo llamamos cultura de la prevención. Perfecto. Y es hablar con el empresario, hablar con el pequeño propietario y indicarle más o menos cuáles son sus vulnerabilidades y intentar tomar las medidas necesarias para evitar cualquier tipo de ataque contra sus bienes y servicios. Muy interesante, porque por lo regular cuando alguien va a lo mejor iniciar una empresa, un emprendedor o una mediana empresa, no pone atención en esta parte de seguridad. Pero yo déjame y les comento que, por ejemplo, nosotros aquí en Change sí hemos tomado medidas y qué bueno que lo dices, porque por ejemplo, aquí hay precisamente personas las 24 horas. Y uno tiene la seguridad de que pues va a estar todo bien precisamente por eso. Hay cámaras de vigilancia, todo eso que tú acabas de mencionar, que digo, sí es cierto, es un factor, y que a veces cuando uno a lo mejor va a ver un edificio o a rentar algo, no pone atención en eso, y es importantísimo también. Como mujer emprendedora, perdón, ¿qué necesitas tú antes de iniciar tu negocio? Ese análisis que tú nos estás haciendo, ¿es prudente antes de decir ir con un especialista, en este caso contigo, y que te hagan un análisis de lo que tú necesitarías para que ese negocio, esa inversión, todo eso a lo que tú vas a arriesgar, tenga una seguridad? La seguridad siempre va a ser una inversión. El que tú inviertas, nosotros decimos inteligentemente en la seguridad, puede hacer una gran diferencia, porque también hay gastos de seguridad malentendidos. Un ejemplo muy claro que nosotros afrontamos a cada rato es, no es que ya le puse barrotes a mi ventana y todo, y la puerta es de aluminio. Entonces con una patada abres la puerta, pero tienes los barrotes en las ventanas. Entonces hay muchas cosas, hay muchos gastos en seguridad que se pueden hacer sin que realmente impliquen que estás fortaleciendo tu seguridad. Hay que entender una cosa, el delincuente es un depredador. Entonces los depredadores siempre van contra el objetivo más viejo, el más débil. Si nosotros tenemos una estructura en nuestro negocio débil en materia de seguridad, siempre vamos a ser blanco de la inseguridad. Tenemos que tener en este caso mucho cuidado con si vemos gente que nos está viendo
siguiendo, si ves carros estacionados. Pero además de eso, Guadalupe, algo que yo creo que es importante que ahorita está comentando aquí nuestro especialista es, tenemos que saber invertir, porque como lo acaba de mencionar, a lo mejor nosotros creemos que poner unos barrotes son más que suficientes y estamos desembolsando dinero que no nos está sirviendo para nada. En las tiendas tenemos que tener irnos con especialistas precisamente para que nos vean, que nos comente cuáles son nuestros puntos débiles para lo que nosotros vamos a desarrollar. Es una inversión, definitivamente. Cualquier gasto en seguridad siempre va a ser una inversión. Nada más hay que tratar de que sea una inversión correcta y una inversión focalizada en nuestras vulnerabilidades. Muy bien. ¿Cuál sería la mejor uno de los puntos que como empresa uno no alcanza a observar en cuanto a seguridad y que por ahí nos pueden atacar? Yo les diría que una parte importantísima es invertir en un sistema de circuito cerrado de televisión. Okay. O sea, independientemente si tú tienes una papelería o si tú tienes una distribuidora de automóviles, el invertir en un sistema de circuito cerrado de televisión acorde a tus capacidades siempre va a ser indispensable. ¿Recomiendas también esto para las casas habitación, para los edificios, porque estamos hablando de seguridad, sí, claro, seguridad personal? Absolutamente, incluso el simple hecho de que tú tengas cámaras en tu domicilio, en la entrada de tu casa, en la entrada de tu garage, ya con esto puedes inhibir cualquier acción delictiva. Muy interesante para ustedes, amigos que nos están viendo. Quienes tengan una empresa, una pequeña, mediana empresa, tomar en cuenta todos estos puntos que como mencionábamos, a lo mejor ni siquiera le ponemos atención hasta que nos sucede y a veces perdemos más de lo que hubiéramos podido invertir en seguridad, ¿no? Me gustaría preguntarte, ¿tú te dedicas precisamente a dar consultoría a empresas? ¿Nada más es a empresas o también es a lo mejor alguien que pide seguridad personal? Nosotros nos dedicamos a dar consultoría a empresas y a gobiernos. Okay. Sobre todo en lo que tiene que ver con la capacitación y preparación de su personal en materia de seguridad. Muy bien, pues la verdad es que ¿dónde te podrían localizar si quiere alguien alguna consultoría para que tú los puedas, no tú, ¿verdad? Tu personal. Bueno, la empresa es Equipos y Soluciones Integrales México, SIM, y mi Twitter es @AlexeiChévez. Pues ahí está, entonces. Alexei, perdón, te quería hacer una pregunta. Dime. En el caso de que ya hayas tenido tu seguridad, que tienes tus cámaras, pero de alguna manera hay una incidencia en tu negocio, en tu empresa, ¿qué procede en ese momento? En ese acto, hay cambios cuando tú ya invertiste en seguridad y pasa algo, ¿qué puede suceder? Bien, lo primero que tenemos que entender es, hay un momento para prevenir y hay un momento para aceptar lo que está sucediendo. Mi primer consejo es de ninguna manera oponerse a lo que está sucediendo. Nosotros no tenemos mucho más que perder si nos oponemos, si nos resistimos a que nos roben, a que nos asalten, a que nos secuestren, que si nosotros intentamos defendernos. Nosotros somos ciudadanos, no tenemos por qué lidiar con la violencia. Si ya estamos en esto, mi consejo es rendición completa, no lo peleen, no se peleen con alguien que tiene un arma, no se peleen con alguien que tiene un cuchillo, invariablemente van a perder. Fíjate que qué interesante esto que estás comentando, porque muchas personas consideran que teniendo ellas un arma en su negocio, con eso ya ellas están seguros. Hay gente que yo conozco que tienen sus negocios, señoras que tienen negocios, y dicen, no, yo tengo aquí mi pistola, yo la sé manejar y con eso es suficiente. Tú por favor, dales un comentario y una recomendación. Yo te diría que el que tú tengas un piano en tu casa no necesariamente te hace pianista. Totalmente. El que tú tengas un arma en tu hogar, el que tú tengas un arma en tu negocio, el que tú portes un arma en un vehículo, no necesariamente te garantiza que te puedas defender o que sepas cómo defenderte. Hay cualquier cantidad de gente que se dedica a ofrecer cursos legales para ciudadanos legalmente armados, donde podrían ellos acudir
y prepararse al respecto. Y no es lo más viable. Definitivamente, o sea, la violencia contra violencia yo no lo recomiendo y mi sugerencia es evitarla a toda costa. De verdad que te agradecemos mucho este tipo de información porque todos estamos en... Tenemos que tener una cultura de prevención y yo creo que es lo que nos está faltando, tener esa cultura de prevención donde nosotros no lo veamos como un gasto, sino como una inversión, como lo mencionamos, que podemos ganar más si lo hacemos, porque hasta que nos sucede, nos pasa es cuando ya vemos la realidad de las cosas, ¿no? Completamente de acuerdo. Pues muchísimas gracias por haber estado aquí en el programa. La verdad es que para nosotros fue exquisito tenerlos a ti como invitado en estos dos bloques y esperamos verte pronto nuevamente, a lo mejor con algún otro tema empresarial de seguridad que toquemos, porque sí es importante estarnos retroalimentando, sobre todo las medianas y las pequeñas empresas. Muchas gracias, Alexei, por esta plática y por esta información hacia nuestra audiencia. Gracias a ustedes y un saludo a su auditorio.